Evidentemente todo esto tiene su impacto en el cristianismo, ya nos lo ha esbozado también David, ¿no? en su intervención. Pero hay algo que creo que no habéis visto y que me parece muy interesante. Poisson, Hoffman y Rook, cuando estuvieron investigando para el camino a Eleusis, hicieron varios descubrimientos que no incluyeron en su libro, pero que generaron también mucho debate y mucha polémica entre especialistas. Uno de esos descubrimientos fue este fresco románico en una iglesia cerca de Poitiers, que es la iglesia de Plaine-Courol, ahí la tenéis, que es verdaderamente sorprendente, ¿no? Es una imagen de Adán y Eva en el árbol del paraíso. Pero el árbol del paraíso es un hongo, es una seta, es una manita. Esto generó un debate tremendo porque no es un tipo de representación pictórica común. Generó un enorme debate y terminaron escribiendo a Pafnovsky, que es el gran experto de iconología, ¿no? en el mundo del arte. Y el propio Pafnovsky, bueno, les escribió esto que veis aquí. Dice, el fresco de Plaine-Courol es solo un ejemplo, y dado su estilo provinciano, uno decepcionante, claro, el hombre ya no sabía cómo salir, de un tipo de árbol convencional popular durante el arte románico y el primer gótico, al que los historiadores llaman el árbol seta, o en alemán Pilzbaum. No se atrevió a negar la mayor, Pafnovsky, pero abrió un debate que ha terminado teniendo repercusiones en algunos antropólogos, en fin, heterodoxos, a los que yo creo que tanto Fernando como yo admiramos, como por ejemplo Tenes McKenna, ¿no? Que llegó a plantear en un momento determinado algo que nos va a retrotraer al inicio de este pequeño viaje, de esta pequeña ruta que yo os propongo esta tarde, ¿no? Nos volvemos a ir a la época de las pinturas rupestres, ¿no? A los 70.000 años atrás en el tiempo. ¿Qué hizo que unos pasiegos ancestrales y unos señores en Sulawesi, en Indonesia, empezasen a pintar? Probablemente fue la ingestión de algún tipo de sustancia común. Se han hecho estudios y hay un libro que no está en español todavía, pero si queréis tomar nota, para los que leéis en inglés con facilidad, es un libro fascinante que se llama Supernatural de Graham Hancock, en el que se explica cómo los patrones geométricos de las pinturas más antiguas hechas por el ser humano en todas partes del mundo son exactamente los mismos y que corresponden a los patrones geométricos de las visiones que se tienen, muchas veces de carácter geométrico, con la ingestión del LSD o de sustancias alucinógenas. Lo que plantea McKenna, y con ellos muchos antropólogos que han venido después, es que la ingestión de esos alucinógenos creó la necesidad de representar lo inefable y surgió el arte. Pero lo que plantea McKenna es otra cosa mucho más arriesgada. Dice, ¿y por qué no relatos como el Génesis, con la historia de Adán y Eva, con el momento en el que Adán y Eva ingieren una fruta que no se dice cuál es en el Génesis, del árbol del bien y del mal, de repente les cambia la percepción? Lo que hacen Adán y Eva es darse cuenta de que están desnudos, y lo que a Dios le llama la atención es precisamente esa actitud diferente de Adán y Eva, y los expulsa del paraíso. El Génesis quiere contarnos que el origen de la humanidad, de la pérdida de la inocencia, del inicio de nuestra aventura como especie, es la ingestión de unas sustancias que nos convierten en seres conscientes, vamos a llamarlo con muchas comillas, superiores, es decir, diferentes a nuestro entorno. Está, por lo tanto, en la consciencia humana el elemento que después guiará todas las iniciaciones posteriores. ¿Es la iniciación un hambre por reproducir esa visión primordial? Bueno, la ha pasado a Fernando, yo como no he tomado todavía quiqueón, pero el que ingiere el quiqueón,
quien dice quiqueón, dice el San Pedro, o dice cualquier sustancia enteógena, siente la necesidad de volver a repetir la experiencia, aunque se lo prohíban, ¿no? Como era el caso de los ritos eleusinos. Quiere volver otra vez a la conexión con lo sagrado. ¿Está eso detrás de toda esta, en fin, de este elemento? En el caso del cristianismo, también lo ha dicho David, esa idea osiriana de que hay que enterrar para resucitar está en el Evangelio de Juan, ¿no? Y cuando dice, aquí os he puesto la cita literal, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Mateo retoma ese tema, ¿no? Y dice, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Es decir, es necesario para la vida de verdad perderla. Bueno, esto está en todas las culturas del mundo antiguo, igual que el arte y las figuras geométricas de hace 70.000 años. Encontramos los mismos ritos muy parecidos en los Andes, en culturas como la cultura chavín. ¿Te acuerdas? En la cena estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? La cultura chavín, el chavín de Huántar, se ingería el hongo de San Pedro para tener ese tipo de visiones trascendentes. Pero allí la ingestión del hongo no era colectiva, era individual, y al iniciando, vamos a llamarlo así, al candidato a la iniciación, se lo dejaba en un laberinto subterráneo sin luz para que él, con la luz interior que terminaría encontrando, hallara el camino de salida. Pero en esencia es la misma historia que encontramos en Eleusis. Hoy hemos visto parte del Telesterion, ahora está descubierto, no queda nada, está pelado, ¿no? Pero antiguamente era un lugar completamente cerrado, oscuro, y solamente había una sala de la que no hemos hablado, que se llamaba el Anactoron, que era una salita pequeña que tenía un óculo en la parte superior. Era como el Santa Santorum del Telesterion, al que debían acudir los iniciandos cuando, en fin, su proceso de alucinación, de iluminación más bien, no alucinación, ahí lo corrigió muy bien Fernando el primer día, les llevaba ya al punto de visión, y allí a través del óculo podían ver la luz que les deslumbraba, ¿no? Bueno, lo del camino iniciático lo tenemos también en nuestra cultura más próxima, ¿no? El camino de Santiago no deja de ser también una alegoría del gran viaje al más allá. El que emprendía el camino, y esto Fernando lo conoce a la perfección, el que emprendía el camino lo hacía hacia el oeste, hacia donde se ponía el sol. Lo que hacía era acercarse al Finisterre, donde la tradición celta situaba la isla de los espíritus, donde se encontraría uno con los muertos, con los desencarnados. Eso también era un camino de iniciación, y era notorio que el que volvía de haber tocado las aguas del más allá y se venía con la concha del peregrino con él, ya no era el mismo. Ya era un nuevo individuo, era un cristiano más consciente. Bueno, pues todo eso estaba, o está de alguna manera en el ADN del cristianismo, porque lo heredamos desde el mundo pagano. Bueno, este es el pequeño recorrido. Yo lo he sintetizado un poco más para no hacer la charla más larga. Llevamos mucho tiempo sentados, pero creo que he puesto sobre la mesa los suficientes elementos como para que tengamos una conversación y podamos intercambiar a ese respecto impresiones. La idea es que la cultura como origen es iniciática, toda cultura es iniciática, porque toda cultura en origen es trascendente. Es decir, los inventores de las pinturas, o las inventoras, porque probablemente fueron mujeres, por aquello de las manos que os he contado antes, lo hacían en un intento de hacer visible lo invisible en las profundidades de la tierra. Era un rito sagrado con seguridad. Los inventores de la literatura con Gilgamesh estaban intentando responder a una pregunta trascendente: ¿por qué me he de morir? ¿Qué nos espera después de la muerte? Y eso es la búsqueda
consciente o inconsciente, de la iniciación. Es querer atravesar el velo de Isis, la frontera última, y ver lo que hay al otro lado para prepararnos cuando nos llegue la última hora. Ese es el camino. Así que, bueno, más o menos queda trazado para quien lo quiera o no, vaya a recorrerlo, porque lo vamos a recorrer todos. Gracias.